Dios bendiga en este día, pues estamos de nuevo en nuestro discipulado bíblico en casa. Muchas bendiciones para todos en este día. Pues hoy continuamos de nuevo en nuestro capítulo 26 de Mateo. Hoy con el tema Judas ofrece entregar a Jesús. Estaremos meditando desde el versículo 14 hasta el versículo 16 del capítulo 26 de Mateo. Pues hoy yo le he puesto tema a nuestra lectura de hoy. El propósito de Dios siempre se cumple y Dios va a usar circunstancias, personas, entre otras cosas, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la voluntad de Dios para Jesús? Pues la voluntad de Dios para Jesús era que Él naciera del tronco de David, que se presentara como el Mesías que Dios había prometido y que Él muriera en la cruz del Calvario para que Él derramara su sangre y a través de su sangre, pues nosotros, el mundo, tuviera la oportunidad de acercarse a Dios, porque recuerden que con la muerte de Adán y Eva, la humanidad, o sea, los descendientes de Adán y Eva, estaban destituidos de la presencia, de la gloria de Dios, y a través de Jesucristo, pues, esa relación de intimidad con Él vuelve. Pero ¿quién es el único camino que nos va a llevar a esa relación, a volver a encontrarnos con Dios? Solamente está Jesús, porque Él fue quien derramó la sangre, su sangre preciosa, para que nosotros pues tengamos acceso a la presencia de Dios a través de la muerte y el sacrificio en la cruz del Calvario que Jesús tuvo. Algo que hay que destacar, que Jesús como Dios conocía todas las cosas. Por eso vamos a ver lo que Jesús sabía de Judas. Vamos también a ver algunas lecturas que nos van a hablar de quién era Judas. Pues en el libro de Juan 6, del versículo 70 al 71, Jesús hablando con sus discípulos, dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. También en el libro de Juan 13, Jesús hablando de Judas, en el versículo 10 dice: Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí en el 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todo limpio. Seguimos leyendo en el versículo 13, en el capítulo 13 de Juan también, donde en el 21 Jesús sigue hablando, dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sigue confirmando que Él conoce todas las cosas. Uno de los discípulos aquí pues le pregunta
Dice acá que fue Juan. Digo Juan porque era el que estaba siempre recostado en su hombro, porque dice el 22. Entonces uno de sus discípulos, en el 23, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Siempre el que estaba recostado, digo que sería Juan, pero no vamos a decir lo que no dice la palabra. Dice que fue uno de sus discípulos el que estaba recostado al lado. Y pues preguntó, dice, vamos a leerlo desde el 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Pues aquí los discípulos le hacen la pregunta, como Jesús dijo que alguien le iba a entregar, pues él le dijo: el que mojara el pan. Dice aquí que quien yo diera el pan mojado, o sea, a quien Jesús le diera el pan mojado, ese sería el que lo entregaría. ¿Y a quien Jesús le entregó el pan mojado? A Judas. Entonces ahí ellos pues vieron que era Judas quien le iba a entregar a Jesús. También hay que destacar que el dinero es la raíz de todo lo malo. Yo diría que Jesús, conociendo cada uno de nosotros tiene un talento. Jesús conocía el talento y el amor de Judas por el dinero, pues lo colocó en ese lugar, porque ya Jesús conocía el don que tenía Judas, y también que necesitaba una persona del carácter de Judas para él ser entregado. Judas tenía un carácter diabólico y era realmente la persona que estaba dentro, yo diría, de la iglesia, estaba siguiendo a Jesús, pero su corazón no era conforme a Dios, sino que tenía maldad en su corazón. Vamos también a ver lo que nos dice el capítulo 12 de Juan, cuando Jesús es ungido en Betania, donde se derrama el perfume de gran precio. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Y dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué nos fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él no le interesaba a los pobres, sino lo que le interesaba era que no se desperdiciara el perfume, porque costaba mucho dinero. Ven aquí que él no estaba valorando la presencia de Jesús como el maestro, como el superior. Era de alegría que alguien pues derramara perfume sobre el maestro, sobre el gran yo soy, que era Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Marcos 14 acerca de Judas. Dice Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para intrigarlos. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregar a Jesús. Vemos aquí cómo Judas ya
está vendiendo por dinero a Jesús. Y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 22 de Lucas, del 47 al 48. Pues dice aquí, mientras Jesús, estaba hablando con sus discípulos, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Ya he reunido con sus discípulos en un lugar, en el Getsemaní, pues aquí dice que se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de esa turba y se acercó a Jesús para besarle. Aquí vemos, entonces dice el 48, entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Gloria a Dios. Pues vemos aquí que Jesús le dice con un beso, la hipocresía. Vieron cuando iban a ungir a Jesús que él no le interesó que Jesús fuera ungido, pero con ese perfume tan costoso era realmente un gran honor para el que amaba a Jesús, pero para Judas no. Mas aquí vemos cómo Judas ya viene y le da un beso a Jesús, pero no fue un beso de amor, sino un beso de hipocresía. Estos Judas no tienen misericordia. Él no lo amaba, pero en ese momento pues fue y le dio un beso como para decirle, este es el Hijo, este es el Hijo de Dios, el que ustedes van a matar. Por eso Jesús les dijo, entregas al Hijo del Hombre con un beso. Jesús diría, bueno, y hasta este punto llegó Judas. Pero realmente ya Jesús sí sabía lo que Judas era capaz de hacer, porque la Biblia dice que es el hijo de perdición. Jesús sabía que Judas era un diablo. Y si seguimos, si nosotros seguimos pues mirando cómo Judas fue cada momento, también hay una parte donde Judas, pues después que es entregado, después que entrega a Jesús, pues va donde las personas que lo entregó y le da el dinero, se lo devuelve, porque estaba, yo diría, su conciencia le remordió. ¿Por qué? Porque él estaba devolviendo el dinero. Pero cuando leemos más a fondo, vemos que Judas, después que ellos no quisieron recibirle el dinero, entonces él lo que hizo fue y se ahorcó. Si Judas hubiera tenido una actitud de arrepentimiento, no se ahorca, porque Dios no va a mandar a nadie a ahorcarse. El único que quiere destruir las personas es Satanás. Dios no le va a decir a usted ahórquese jamás. ¿Por qué? Porque Dios es que sabe el momento cuando se lo va a llevar, o el momento donde su vida ya no tiene sentido en esta tierra. Por esto vemos que Judas realmente no se arrepintió. Pues seguimos con nuestro tema de hoy en el capítulo 26 de Mateo. Pues dice nuestro capítulo de hoy, Judas ofrece entregar a Jesús. Dice acá, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Pues como ya nosotros vimos en las otras lecturas, pues esto fue lo que Judas hizo, lo entregó por 30 monedas de plata y buscaba el momento para entregarle. Ya vimos cómo él a través de un beso pues les dio y lo hizo en el momento exacto, porque ya
Jesús ya había hablado de que él moriría en esos días, y realmente ya Jesús estaba preparado. Por eso él le dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa de Jesús como hombre morir era fuerte. Hay situaciones que pasamos fuerte, pero aún Jesús, conociendo que esa situación era la que Dios quería, porque era la voluntad de Dios en su carne humana, ya él estuvo débil. Él oraba porque estaba debilitado. Por eso le dijo a los discípulos: vamos a orar. Y dice que no pudieron orar. Él les reprochó que no pudieron orar. Creo que no recuerdo cuántas horas ahora mismo, para no hablar en el vacío. Pero Jesús oró y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad? La que Dios quería, que Jesús muriera en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tuviéramos la salvación a través de Jesús. Él es el camino que nos conduce a la vida eterna. A través de Jesús podemos llegar a Dios. En este día, si tú no has llegado al Señor, lo puedes hacer a través de Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario para que todos tuviéramos esa oportunidad, y no como Judas teniendo remordimiento, sino arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento, dice el diccionario, es volver atrás, o sea, no hacer lo que usted hacía antes, sino convertirse al Señor, hacer lo que Dios le agrada. Si mataba, ya no mata más. Si mentía, ya no mientes más. Si era malo, si no amaba a su padre, si no amaba a su madre, su hermano, ya usted vuelve a amar, porque Dios es amor. Hay una conversión en el Señor. Pues vemos la vida de Judas. Todo esto tenía que pasar, aunque fue fuerte para Jesús tener esa traición, pero ya él sabía que había un diablo. Quizás tú tienes un Judas a tu lado, pero los Judas tienen principio y tienen final.